El primero de estos matemáticos es Arquímedes. Seguro que te suena, pero más por sus descubrimientos en física que en matemáticas. Por ejemplo, estudiamos el principio de Arquímedes, que según cuenta la leyenda, al descubrirlo dijo aquello de ¡Eureka! O la palanca. ¿Te suena lo de dadme un punto de apoyo y moveré el mundo? Está claro que fue uno de los físicos más grandes de la antigüedad, pero también fue un matemático increíble. De hecho, a Arquímedes podríamos llamarle el padre de Pi. A partir de su trabajo sabemos que la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro y la relación entre el área de un círculo y su radio al cuadrado son la misma constante, pi. Además dio una aproximación buenísima y un método para calcular este famoso número. También inventó una notación para números muy grandes, lo que hoy llamamos exponenciales, y creó un método muy ingenioso para calcular áreas y volúmenes. En definitiva, que sus descubrimientos los seguimos usando 2300 años después. ¿Sabías que la cucharita en espiral, esa con la que se pone la tónica en los gin tonic, es un tornillo arquimediano? Hipatia. Seguramente a muchos os sonará esta científica, porque es la protagonista de la peli Ágora. Hipatia es seguramente la primera científica conocida de la historia. Fue una mujer excepcional que vivió en Alejandría en el siglo IV y fue matemática y astrónoma. ¿Y sabéis qué inventó? El densímetro, que es un aparato muy útil que sirve para medir la densidad de los líquidos sin tener que calcular ni su masa ni su volumen. Fue asesinada por fundamentalistas religiosos, pero siempre quedará en la historia como una de las mujeres que más contribuyó a la ciencia del mundo. El siguiente es el matemático Sophus Lie. ¿Os habéis fijado en la barba? Un auténtico matemático hipster noruego que estudió la teoría de la simetría, la geometría y contribuyó decisivamente a lo que hoy se conoce como ecuaciones diferenciales. ¿Pero qué es eso de las ecuaciones diferenciales? Asusta, lo sé. Y en realidad son una parte bastante difícil de las matemáticas, pero son tan útiles que todos los físicos, ingenieros, químicos las usan a diario. Estas ecuaciones explican muchísimos fenómenos de la naturaleza. Son las hermanas mayores de las ecuaciones que se estudian en el instituto y también de las derivadas, de las integrales. Sophus Lie dio valiosas herramientas a todos los científicos, desde los que investigan en el CERN hasta los que analizan factores económicos o epidemiológicos. Bien hecho, Sophus. Otra mujer que seguro que no suena tanto es Maria Gaetana Agnesi, una italiana que vivió en el siglo XVIII y que escribió un tratado muy importante en la enseñanza de las matemáticas, que influyó mucho en el modo como se enseñaron las matemáticas en las universidades. Es verdad que ahora mismo en matemáticas se la conoce sobre todo por una curva, que era un ejemplo en uno de sus libros, la curva de Agnesi. A veces se llama la bruja de Agnesi por una mala traducción del italiano al inglés. Esta curva se aplica en la explicación de la resonancia en radiación atómica. Toma con Gaetana. Bernardo Riemann es este señor con pinta de profe de Hogwarts. Fue un matemático alemán que revolucionó varios campos de las matemáticas y verdaderamente cambió la ciencia. Riemann fue el primero en dar suficiente rigor al concepto de integral, así que él es el culpable de que odies las integrales que te dan en el instituto. Además, revolucionó la geometría y nos dio lo que ahora se llaman superficies de Riemann, poniendo así el fundamento matemático a la teoría de la relatividad, que tanto ha contribuido a explicar el mundo que tenemos y a que lo llenemos de pósters, tacitas y camisetitas de Einstein. Riemann es muy conocido, además de por todo lo anterior, porque formuló el que hoy es el problema sin resolver más importante de las matemáticas, la hipótesis de Riemann, que dice así: la parte real de todos los ceros no triviales de la función z de Riemann es igual a un medio. No te preocupes si no has entendido nada, es muy complicado. De hecho, si esta hipótesis se conociera mejor, estaríamos más cerca de resolver el misterio más deseado de todos los matemáticos: ¿cómo están distribuidos los números primos? Si te ves con fuerzas para resolverlo, ánimo con ello. Es uno de los problemas del milenio y está dotado con un premio de $1 millón. Hay otra mujer matemática que me encanta y es Sophie Germain, que era algo más joven que Agnesi y francesa. Esta matemática tuvo que aguantar los prejuicios sexistas. Estudió por su cuenta porque no la admitían en las instituciones y se tuvo que inventar una identidad masculina. Se hacía llamar Monsieur Leblanc y así se carteó con los principales matemáticos de su época, incluido el gran Gauss, a quien sí le dijo que era una chica y que expresó su gran admiración por Sophie. Esta mujer me gusta mucho porque se dedicó, entre otras cosas, a los números primos. ¡Sí! ¡Que me encantan esos números! Incluso hay un tipo de número primo que tiene su nombre. Se llaman los primos de Sophie Germain y son estos, mira. Se dice que un número P es un primo de Sophie Germain si 2P más 1 también es primo. Por ejemplo, el 2 es de Sophie Germain porque 5, que es 2 por 2 más 1, también es primo. 3 también, porque 2 por 3 más 1, 7, también es primo. 5 también,
Porque 2 por 5 más 1 es 11, que es primo. O sea, todos. Todos no, porque el 7 no es de Sophie Germain, porque 2 por 7 más 1 es 15, que no es primo. No se sabe si existen infinitos primos de Sophie Germain, pero a que molaría que la solución a ese problema la diera también una chica. Henri Poincaré es considerado como el último polimatemático, el último sabio universal. Es decir, el último que fue capaz de hacer contribuciones trascendentales en campos diferentes de las ciencias, como lo hicieron Leonardo da Vinci o Galileo. Fue matemático, físico e ingeniero. Poincaré influyó decisivamente en Einstein y en todos los físicos del siglo XX, y fue, junto con su colega Lorentz, uno de los pioneros de la teoría de la relatividad. Se le considera el fundador de la topología y sus estudios tienen una influencia tremenda sobre la idea que hoy tenemos de la forma del universo. A lo mejor te suena su nombre porque uno de los 7 problemas del milenio es la conjetura de Poincaré y es el único que se ha resuelto. Así que aquí el $1.000.000 ya se lo han llevado. Además, Poincaré fue el fundador de la teoría del caos. No me refería a eso. Me refería a la teoría que nos permite explicar desde los movimientos de la bolsa hasta el clima o predecir enfermedades cardíacas. Hizo contribuciones en mecánica celeste, en álgebra, en teoría de números, en fin, qué grande fue Poincaré. Ada Lovelace, la hija del poeta Lord Byron, que fue la primera programadora de la historia. No la primera mujer programadora, sino la primera persona programadora de la historia. Ella hizo el primer algoritmo de todos los tiempos. Hoy en día hay un lenguaje de programación llamado Ada que tiene el nombre en honor a ella. Eso no lo puede decir cualquiera. Y por último, Emmy Noether, que fue descrita como la mujer más importante de la historia de las matemáticas. Fue una matemática excepcional, y eso que no lo tuvo nada fácil. Mujer y judía en la Alemania de los años 30. Y pese a todo eso, lideró el desarrollo de la álgebra moderna, la teoría de anillos, cuerpos y álgebras, y fue decisiva en álgebra conmutativa, una de las ramas más importantes de la matemática actual. Es más, el teorema de Noether es fundamental en física y gobierna la conservación de ciertas cantidades, lo cual lo hace importantísimo para la descripción física del mundo. Fue una mujer admirada por los mayores científicos de su tiempo que murió demasiado joven. ¿Quién sabe qué más cosas podría haber aportado al mundo? Seguramente, si hubiera un premio Nobel de matemáticas, Emmy Noether hubiera sido más conocida, porque se lo hubiera llevado de calle.